Hola, buenos días. Hoy con un nuevo pan del cielo. Y quiero compartir el tema la sabiduría que viene de Dios, o la sabiduría. Y es que la sabiduría, amados hermanos, es la cualidad atribuida a quien posee una gran cantidad de conocimiento y se distingue para usarlo con prudencia y sensatez. La sabiduría dota a la persona de un mayor entendimiento y profundidad en el conocimiento sobre sus circunstancias. Pero en este caso, hablando de la sabiduría que proviene de Dios, vamos a la Biblia, al libro de Salmos, capítulo 111, versículo 10, ¿no? Dice que el temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. ¿Cuál es la base en la vida? ¿Cuál es la base de una verdadera sabiduría? El temor a Jehová, el respeto al Señor. Amén. Esto es muy importante que tomemos en cuenta. Cuando hablamos el término respeto, tenemos que tener clara la situación de que tenemos que obedecer su palabra, no solamente ser oidores o espectadores de la palabra, sino hacedores de su palabra. Sabemos que no somos perfectos, que trataremos de toda forma y de toda manera de poder llevar una vida de santidad, la cual no es difícil, pero tendrá sus situaciones en medio de la vida que no nos permiten hacerlo así como quisiéramos, pero cada día en la sabiduría de Dios vamos creciendo, amados hermanos, vamos entendiendo razones prudentes, por lo cual nos va a ayudar a tomar decisiones sensatas para bendición. Entonces, también dice la palabra en Primera de Samuel, capítulo, gloria sea el nombre de Dios, capítulo 18, verso 14, dice claramente, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos. ¿Quién David? El rey David. Sí, el rey David que se conoció en la Biblia, el rey David que falló, el rey David que también creció en gracia del Señor, porque dice la palabra que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Y es que David, ante todo lo que vivió y toda la experiencia que vivió, sin embargo, él reconocía que debía dar gracias a Dios. Y fue en gran parte escritor de la mayoría de salmos que usted y yo leemos, que usted y yo conocemos. Y estos salmos están compuestos de frases poéticas, claro, son frases muy bonitas, pero son situaciones que David vivió. Y aún muchas veces en situaciones de peligro extremo, él le daba gracia al Señor y honraba a Dios. Inclusive danzaba, dice, con júbilo, danzaba con alegría. Gloria sea el nombre de Dios. Para él las victorias estaban claras que eran proveídas por Dios, que cada caminar en su vida el Señor le concedía la victoria sobre ese problema. Amén. En el libro de Nehemías también hay una parte muy importante que observar. En Nehemías 8:13 dice que los jefes de familia de todo el pueblo, junto a los sacerdotes y levitas, se reunían con el escriba Esdras para repasar la ley más detalladamente. Hermanos, cuando nosotros nos reunimos por medio de la palabra, para la palabra de Dios, sea en la iglesia, sea ahora en el canal en este canal de YouTube, El Pan del Cielo, el cual está compartiendo este mensaje el pastor Freddy Castro, dice la palabra que aquellas personas o aquellas familias o líderes de familia de todo el pueblo se sentaban junto al sacerdote, al levita, al pastor, se reunían con él, escriba Esdras, para estudiar la palabra, para repasarla. O sea, no es tiempo perdido estudiar la palabra, amados hermanos, es tiempo ganado. Cuando nosotros escudriñamos las escrituras, nos va a ser de bendición y edificación para nuestras vidas. Vamos a salir altamente, con dosis altas de conocimiento, listos para tomar buenas decisiones en el mundo allá afuera. Amén. Por eso es muy importante tener en cuenta este consejo que nos da el Señor. Gloria sea el nombre de Dios. Y ahí en el mismo libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 20, dice que el Señor envía su buen espíritu. ¿A qué? Para que les enseñara y no nos dejó de alimentar con maná del cielo ni darnos agua para nuestra sed.
Después que nosotros separamos ese tiempo para Dios, nos sentamos a meditar la palabra, a escuchar con atención, no solamente leer y leer nada más, sino entender, escudriñar la palabra y decirle al Espíritu de Dios, como dice acá, que nos enseñe, que nos ayude. Dice, no nos dejó de alimentar con el maná del cielo. La palabra de Dios en sí misma es maná del cielo, es palabra bendita de Dios para su vida y la mía, para que con esto nosotros podamos tomar decisiones sensatas, buenas decisiones en cada caminar de nuestra vida. Amén. Gloria sea el nombre de Dios. Tenemos el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 2, verso 12. Y finalmente en esta parte dice, alaben al Señor. Ya hemos visto lo que es la sabiduría. Hemos visto un ejemplo en el rey David, que tomó decisiones sensatas, decisiones precisas para momentos precisos. Pero dice, alaben al Señor, el Dios de Israel, quien hizo los cielos y qué más, quien hizo la tierra, dice, y le dio al rey David un hijo sabio. Aleluya. Dotado de capacidad y entendimiento, quien construiría un templo para el Señor y un palacio para sí mismo. Vamos a estudiar esta parte también, que es muy interesante, amados hermanos. Y es que David sucedió al rey Saúl. Ya conocemos por historia, por la situación que cometió el rey Saúl al desobedecer la orden de Dios. Y David entró en escena venciendo al gigante, venciendo a Goliat, porque tenía la gracia de Dios y cierta destreza y sabiduría para conducir aquella onda, la cual terminó quitándole la vida a ese filisteo gigante que por cada día atormentaba al pueblo de Israel. Qué interesante es la historia cuando estudiamos eso, pero interesante saber que aunque David era un joven y quizás era menospreciado por Goliat por serlo, tenía destreza y la gracia de Dios. Amén. Entonces, aquel joven o aquel hombre creció y fue el rey de Israel. Él tuvo un hijo llamado Salomón. Y Salomón llegó a un momento determinado que le pide a Dios sabiduría y entendimiento para gobernar la nación de Israel en aquel entonces. Y el Señor le concede esa gracia y esa bendición de la riqueza junto con el conocimiento. Amén. Qué poderoso esto, hermano. Imagínense la combinación de gracia con conocimiento y gracia en bendición económica y próspera, porque literalmente el pueblo de Israel y aquel rey fue próspero en gran manera. Amén. Por las decisiones que tomaba para gobernar, por la forma de ahorrar, de traer bendición, bonanza al pueblo de Israel. Ellos fueron prósperos en ese entonces. Gloria sea el nombre de Dios. Pero ¿qué es lo que hace que nosotros adquiramos conocimiento, amados hermanos? Ya lo vimos en los capítulos y versículos anteriores. Es el separar el tiempo para Dios. Es el separar el tiempo para meditar, sentarnos con nuestro pastor, sentarnos con nuestro mentor, tener un orden, saber que la palabra de Dios viene en una sola dirección y en una sola voz. No podemos escuchar 2, 3 voces porque nos podemos confundir, mi hermano. Esto es como cuando preparamos un alimento en casa. Inmediatamente aquel miembro de esa familia o ese hijo va a notar el sabor y va a decir, esta comida fue hecha por mamá. ¿Por qué? Todas las comidas son ricas, pero va a degustar y darse cuenta en el paladar el sabor y el gusto y el sazón de su mamá. Más o menos algo parecido ocurre en lo espiritual. Cada líder o cada pastor tiene su estilo, su forma. Algunos somos algunos maestros, algunos evangelistas, algunos predicadores generales, no lo sé. Pero Dios nos manda a cada uno de nosotros una responsabilidad muy importante hacia el pueblo de Dios para enseñar. Amén. Ahora, después que nosotros nos hemos sentado a meditar la palabra de Dios, que nos tenemos claro que debemos de escucharla por medio de un mentor, porque la palabra dice que la fe viene por el oír, pero el oír palabra de Dios. Y usted puede leer la Biblia en casa y eso no hay ningún problema, pero es importante tener un guía espiritual para analizar y estudiar ciertos temas concretos y precisos que usted necesita. Amén. Entonces, dice la palabra, alaben a Dios, alabanza continua, Dios de Israel, quien hizo los cielos y la tierra, quien hizo los cielos y la tierra. Y le dio al rey David un hijo sabio, dotado de capacidad y entendimiento. Así que a Dios hay que pedirle capacidad y entendimiento para hacer las cosas bien. ¿Para qué?
para que él pueda construir templo para Dios primero y después casa para sí mismo. Aquí hay un orden importante, hermano. Y es que hemos pensado bendecir al templo, hemos pensado en bendecir la casa de Dios. ¿Qué es en primer lugar para nosotros? Nosotros, nuestros propios intereses o los intereses del Señor. Si nosotros pensamos en los intereses del Señor, el Señor nos va a bendecir. No porque sea una regla de yo te doy y tú me das, no, porque es consecuencia de algo llamado obediencia. Y fue lo que bendijo al rey Salomón. Él fue obediente, por tanto hizo próspera a su nación, próspero todo lo que él iniciaba y emprendía. Entonces, estamos poniendo en primer lugar a Dios. Y sé que podemos ponerlo en primer lugar en oración. Sí, mi hermano. Pero la oración va de una mano y la acción va de otra mano. Recuerde, la fe es con obra. No solamente se dice yo solamente oro. No, ora y actúe. Ore y actúe. Y verá esa combinación poderosa. Verá la gloria de Dios reflejado en resultados de bendición para su propia vida. Y usted podrá bendecir a otros. Amén. Eso es la consecuencia de la obediencia, la cual vivió el rey Salomón y el rey David. Ambos gobiernos fueron interesantes. Ambos gobiernos, un gobierno venció batallas en guerras, el otro gobierno fue próspero y muy acertado para dar consejos oportunos. Amén. Entonces dice que el Señor le dotó de entendimiento a Salomón, le dio capacidad, le dio bendición, ¿no? y gracia, y dice que él construyó un templo para el Señor. Pensaba en primer lugar en la casa de Dios. Y en la casa de Dios existían los levitas, existían también los sacerdotes, que para este tiempo serían los pastores, los cuales estamos transmitiendo la palabra de Dios. Así que el levita y el pastor era el encargado de sentarse, de estudiar junto con las personas la palabra bendita del Señor. Y después dice la escritura, una casa o un palacio para él. Ahora sí, ya hice primero lo que es para Dios, dar al Señor lo que es del Señor y a César lo que es de César. Y cumpliendo esto dice que el Señor lo bendecía y este rey era muy próspero. Así que aquí hay una clara lección de sabiduría si usted quiere ser próspero. La verdadera prosperidad sí radica, pero radica en Dios. Que todos nosotros lo pongamos en las manos de Dios. Él nos ayudará a administrarlo bien, mi hermano. A veces hay cierto grado de temor por el mañana, pero si usted confía en Dios, amado hermano, sabrá que Él va a proveer de todas las cosas que usted necesita. Dios dejó establecido normas y reglas, una de ellas el diezmo, una de ellas la ofrenda. ¿Para qué? Para que sea distribuido con sabiduría, para que la casa de Dios siempre esté permanente. Aquellos que quieren comprar un terreno para la casa de Dios, aquellos que están alquilando una propiedad para la casa de Dios, Dios les provee de los recursos económicos para hacerlo por medio de las ofrendas, por medio del protemplo. Pero también bendice al siervo y al hombre de Dios, el cual está permanentemente compartiendo la palabra para ser bendecido y siga bendiciendo más vidas. Ese es el método de la ofrenda, el método del diezmo, el método del tiempo, el mecanismo que el Señor dejó establecido para que las cosas funcionen. Amén. Con esto habrá mayor concentración en los levitas porque están concentrados en la palabra y no en otro tema. Es como toda profesión. Cada profesión tiene una labor y una persona dedicada a algo tiene que hacerlo bien ese algo. Así es las cosas del Señor. Demandan de mucho estudio, demandan de mucha consagración, pero también de disponibilidad y tiempo para hacerlos. Amén. Entonces, todo esto fue consecuencia de la bendición que Dios derramó sobre el pueblo de Israel en aquel tiempo, en los gobiernos del rey David y el rey Salomón. Amén. Así que esa sabiduría es la que tenemos que pedir, amados hermanos, para hacer bien las cosas, para conducirnos con temor, para que no hagamos lo que no debemos de hacer, ni ver lo que no tenemos que ver, ni decir lo que no debemos de decir. Hay que tener sabiduría en las palabras. A veces hay palabras que son muy rápidas y muy prontas para juzgar y criticar. Pero si nosotros acallamos nuestra boca de crítica, automáticamente es un punto de bendición a favor nuestro. No critiquemos lo que no sabemos, mi hermano. Tengamos mucho respeto por las cosas del Señor. Muchas veces hay personas que sin entender lo más mínimo detalle de los principios de Dios comienzan a murmurar, ya sea por el tiempo que haces, porque vas a una iglesia, estás perdiendo el tiempo allá, cuando no se da cuenta que está ganando bendición y al tiempo estar en la casa de Dios.
entre mayor tiempo estudie la palabra, mayor conocimiento va a adquirir. Por lo tanto, va a crecer de una forma muy satisfactoria para las cosas de Dios. Entre más tiempo se pare trabajando para la obra de Dios, evangelizando, ganando almas, automáticamente esa persona es bendecida porque ha consagrado tiempo de su vida, porque el tiempo es vida, amado hermano, el tiempo es vida. Entonces todo el mundo le da valor a su tiempo, ¿sí o no? Dice, no tengo tiempo. Yo sí tengo tiempo, sí, porque el tiempo es importante hoy en día para las personas. El día se va rápido, por tanto le damos valor al tiempo. Pero si ese tiempo usted lo separa para Dios, esto también es sabiduría para hacer bendición para otra persona y para darle la honra y la gloria a Dios. Amén. Cuando le damos espacio de nuestros recursos de la misma manera como lo expliqué atrás. Si nosotros le damos al Señor lo que es del Señor, automáticamente seremos bendecidos porque estamos sembrando en las cosas de Dios. Así que adquiera conocimiento, hermano. Adquiera y saque tiempo. Prepare un tiempo para la palabra. Separe un tiempo para escuchar el pan del cielo. Cada tema es específicamente elaborado para hacer bendecido su vida. Y usted lo puede transmitir a otra persona. Usted bendice otra vida cuando le comparte estas cápsulas, estas palabras, estos devocionales tienen ese objetivo de llegar a la vida de otras personas, no solo a la iglesia, sino a nuestros amigos, nuestros familiares y demás personas. Seguimos orando cada día para que el Señor sea concediendo salud, sí, pero la salud también es consecuencia de la paz interna de nuestro corazón. El Señor poco a poco irá sanando nuestros cuerpos, nuestros huesos, nuestras estructuras físicas, porque dice la palabra de Dios que el buen ánimo del hombre da vigor a los huesos, y el buen ánimo va a ser adquirido porque esa persona está recibiendo la palabra de Dios y da espacio en su corazón a permitirle que Dios haga la obra. Esto es muy importante. Dios nos habla acerca de confesar nuestras ofensas en el libro de Santiago. Para ser sanados, confesar nuestras ofensas unos a otros y seréis sanados. También dice que llamen al anciano de la iglesia para que venga ante esa persona que tiene el problema de salud e impongan sus manos con aceite, y la oración de fe sanará al enfermo. Hermano, es la oración de fe, es la obediencia, es la conexión entre la persona que está orando y el que recibe el milagro. Es estar totalmente convencido que lo que dice la palabra se va a cumplir en su vida. Amén. Bien, hermanos, espero que este pan del cielo nos haya servido para entender razones y entender el concepto de la sabiduría que proviene de Dios, que no es la misma sabiduría humana. La persona humanamente puede tener conocimiento en el área específica donde se ha preparado. El conocimiento es bueno y es de Dios en la profesión que usted tenga. Pero la sabiduría y la gracia de Dios es otra cosa, que la adquirimos solamente buscando de su presencia, sentándonos o estar atentos a la palabra de Dios, o tener un mentor que nos guíe para crecer, y otra, dejarnos guiar también, obedecer al consejo. No solo ser oidores, sino hacedores de su palabra. Y finalmente, que nuestra vida sea organizada en todos los sentidos. Que pongamos en primer lugar a Dios como prioridad. La casa de Dios, el templo. Las personas que nos están compartiendo la palabra. Bendecirlos, honrar su palabra, honrar la palabra de Dios y honrar al siervo o sierva de Dios que está encargado como servidor para poder transmitirle la palabra a usted. Y tercero, pensar que Dios es bueno y que me va a bendecir en mi vida de todas las cosas que necesitamos, de todos los planes que usted tenga, llámese viaje, llámese propiedades, llámese casa. Si usted pone a Dios en primer lugar, las cosas funcionarán bien. ¿Por qué? Porque es Él el que tiene el control de su vida. Oremos. Gracias, Señor, te damos en este momento por esta palabra, por un nuevo pan del cielo, Señor, que hemos puesto en sus manos, Señor, junto a mis hermanos. Bendícelos en gran manera y que puedan adquirir conocimiento ante todo, Padre, que va basado en el temor de Dios, y que se abran puertas y ventanas de los cielos en todo lo que ellos emprendan. Si es verdad, haya gracia, haya prosperidad en todo plan que ellos tengan, pero primeramente pongan en primer lugar cada una de las personas y pongamos, Señor, a Dios en todo lo que emprendemos. Que su amor y gracia nos bendiga, que su amor y gracia nos sostenga, que no falte el pan, que nos conceda la salud, que es muy importante, que cada persona que esté atravesando una enfermedad en un hospital pueda recibir sí la sanidad, pero también la sanidad en su espíritu, Señor. Como dice el libro de Santiago, Señor, confesando sus ofensas unos a otros y seréis sanados.
sanado, para que seamos sanados de adentro hacia afuera, Señor. Que tengan los cuerpos salud de adentro del alma hacia afuera. Y todo el mundo pueda percibir el milagro de sanidad y otros también sean contagiados, pero de buenas noticias. Sean contagiados de la sanidad de Dios y no más enfermedad. En el nombre de Jesús. Oramos también por la paz en Israel. Oramos, Señor, para que el Señor conceda la paz en el mundo y se establezca un tiempo de reposo y de descanso espiritual en los corazones. Ya no haya más muerte, Señor, haya cese de armas. En el nombre de Jesús, usted tiene el control. La violencia a nivel mundial, Señor, está en sus manos. Todo lo que está pasando, Señor, todo el caos y aún lo que pasa en el tema de salud, Señor, todo está en sus manos. Creemos, Señor, que cada persona será levantada y restablecida por el poder y la gracia de Dios. Amén y amén. Así es, mis amados hermanos. Finalmente respalde este canal de YouTube, El Pan del Cielo, Pastor Freddy Castro, dando like. Cuando nosotros damos like es como que decimos también amén. Y estamos fomentando que otra persona vea esta página y le dé credibilidad. Amén. No solo observemos y no lo hagamos y no le damos un clic en la parte de donde está la mano, donde está el like. No, dele un clic y esto va a sumarse. Compártalo. Amén. Comparta con otra persona los videos. Amén. Y eso va a ser de mucha bendición para las personas que usted se lo transmita, porque a lo mejor están necesitando esta palabra. Gloria sea el nombre de Dios. Así que vamos adelante. Siga respaldando este canal y a este siervo, su servidor, Pastor Freddy Castro. Gracias por haber compartido un nuevo Pan del Cielo. Amén.